Como ya hemos visto en las clases, las drogas se clasifican de acuerdo al efecto que causan en nuestro organismo. Aquí tenemos los tres principales, que son alucinógenas, depresivas y estimulantes. Las alucinógenas, como su nombre nos lo dice, nos van a producir alucinaciones, principalmente en nuestras percepciones tanto de la vista como del oído. Vamos a alucinar lo que estamos respecto a lo que estamos viendo o a lo que estamos escuchando. Todas las drogas van a actuar principalmente sobre nuestro sistema nervioso central. Una de las principales drogas alucinógenas son, como se muestran en las ilustraciones, los hongos alucinógenos y la marihuana. Por otro lado tenemos las drogas que son depresivas. Estas van a causar un decaimiento o una disminución del sistema nervioso central, por lo que van a producir que la persona se relaje, se duerma, se sienta una sensación dolorosa. En este tipo de drogas vamos a encontrar principalmente, como se encuentra en la imagen, el alcohol. Por otro lado tenemos las drogas estimulantes. Estas drogas, lo contrario de las depresivas, van a estimular, a acelerar la actividad de nuestro sistema nervioso. La persona va a sentir esa euforia y en algunos casos agresividad. En este tipo de drogas encontramos principalmente la cocaína. El consumo de sustancias adictivas va a alterar la manera en que percibimos el mundo y principalmente va a modificar la conducta de las personas. También va a reducir nuestra capacidad de memoria y de aprendizaje. También así mismo limitará el crecimiento emocional y la capacidad de pensamiento. Aunque no solo nuestro cerebro es el que se va a ver afectado por las drogas, también todo el funcionamiento de nuestro organismo. Nos dice que a nivel personal podemos encontrar personas con depresión, ansiedad y que generan violencia hacia las personas en las que conviven. A nivel familiar causa tensiones, agresiones y problemas económicos debido a que las personas drogadictas invierten en su vicio que en su familia. Existen algunos factores que van a permitir que nos podamos sentir protegidos o que nos van a favorecer para evitar caer en el consumo de las drogas. A nivel personal está la autoestima, ser tolerante, decidido, tener un pensamiento crítico. A nivel familiar podemos encontrar comunicaciones abiertas, una comunicación abierta y clara con nuestra familia, compartir el tiempo, tener bien en claro nuestros valores y nuestras normas. Encontramos más factores de protección y también existen factores que no nos van a favorecer. Sin embargo, y hay que tener mucho cuidado con esto, aunque nosotros no tengamos estos factores de protección de nuestro lado o no tengamos tantos, como muestra en el ejemplo, eso no significa que vamos a caer en las adicciones. Independientemente si los factores que están a nuestro alrededor son factores positivos o negativos, la decisión de caer o no en las drogas siempre va a ser nuestra. Puedo tener a lo mejor todo en contra mío, pero la decisión de consumirlas va a ser mía. O por lo contrario, puedo tener buenos factores de protección y yo lo decido. Recordemos que los factores negativos no van a ser un pretexto para la decisión que yo tome. Las decisiones son mías y yo decido qué voy a hacer con mi vida y hacia dónde voy a ir. No importan los factores negativos, sino la decisión que yo voy a tomar en ese momento.
Yéndonos a otro tema, tenemos aquí una pirámide alimenticia. Este tema no lo alcanzamos a revisar en clase, pero en primaria sí debieron de haberlo revisado. En este tema se alcanza a observar en esta pirámide cómo es que se van dando las relaciones entre distintos animales y seres vivos. En la parte de hasta abajo de la pirámide encontramos a los productores, que son las plantas. El nombre de productores se basa en que producen su propio alimento. Ellos no necesitan comerse a ningún otro ser vivo, su alimentación es autótrofa. Ellos son capaces de generar su alimento gracias a la luz solar. Y los niveles que siguen en la cadena alimenticia son estos tres, que son respecto a seres vivos heterótrofos, o sea que ellos sí necesitan alimentarse de otro ser vivo para poder subsistir, a diferencia de las plantas que no necesitan comerse a nadie más. En el nivel de consumidores primarios tenemos a los animales que son herbívoros, que son aquellos que se comen a las plantas y gracias a esta obtienen su energía. Tenemos aquí, por ejemplo, un borrego, un conejo y las vacas, que son animales herbívoros. En el siguiente nivel tenemos a los consumidores secundarios, que son animales que ya pueden ser carnívoros o algunos pueden ser omnívoros. Omnívoros quiere decir que comen tanto carne como plantas. En este caso tenemos al zorro y tenemos a una águila, que es capaz de comerse a los animales de este nivel. Y en el último nivel tenemos a otros animales carnívoros que se comen a otros animales carnívoros y se consideran consumidores terciarios. Alcanzamos a ver que la pirámide está en forma de triángulo. Quiere decir que los que están en la base, que son las plantas, en un ecosistema equilibrado es lo que más debería de haber plantas. Vemos que va disminuyendo conforme sube, porque no podría ser al revés. Si los consumidores terciarios fueran los que estuvieran en más cantidad y estos en menor cantidad, no podría haber un equilibrio en la pirámide alimenticia. Más adelante veremos por qué. Tenemos que la depredación es un tipo de interacción biológica en la que un individuo de una especie animal, o sea el depredador, caza a otro individuo, la presa. Nos dice que los depredadores controlan el número de individuos que componen la especie de la presa, así como las presas controlan el número de individuos que componen a la especie depredadora. ¿Qué quiere decir con eso? Si existieran, aquí tenemos el caso de el lobo y el conejo. Supongamos que existen 30 conejos en cierto lugar y 5 lobos. Si existieran más lobos que conejos, entonces acabarían rápidamente con los conejos y después el zorro, estaría en peligro de extinción debido a que ya no hay que comer o iría a afectar otras cadenas alimenticias. Por lo tanto, por eso yo les decía que en la pirámide alimenticia tiene que estar en forma de triángulo, no pueden existir más depredadores que presas. Por eso dice que el número de individuos que componen la especie de la presa controlan a los de la especie depredadora. Bien, a continuación tenemos una lectura sobre un ejemplo de un equilibrio. Quiero que le pongas pausa y que la leas detalladamente para que puedas comprender lo que voy a explicarte a continuación. Bien, esta lectura nos habla sobre la introducción del pez que comúnmente conocemos como el pez limpiapeceras, la introducción de este pez en
los ríos y lagos de México. Este pez es originario del Amazonas. En el Amazonas, como no hace tanto calor y este animal solo se reproduce en espacios soleados, entonces por eso no es tan fácil que este animal se reproduzca. La gente descubrió este pez en el Amazonas, se le hizo interesante, lo trajo con fines comerciales para que limpiaran las peceras y hubo quienes lo empezaron a meter a lagos y ríos en México. Al llegar este pez a estos ríos, encontró que existía mucho sol, generalmente estaba soleado a diferencia del Amazonas, y por lo tanto empezaron a reproducirse de sobremanera. Entonces se convirtió en una plaga. ¿Por qué? Porque este pez se come a especies nativas que son de aquí y él no tiene un depredador natural. ¿Por qué? Porque no pertenece a esta cadena alimenticia. Entonces empezó a acabar con especies nativas de peces obviamente más pequeños, y como él no tenía quien se lo comiera y se podía reproducir fácilmente a diferencia del Amazonas, se empezó a reproducir en sobremanera y se convirtió en una plaga. Y esto dañó tanto a los pescadores como a las especies de peces y plantas que se encontraban en estos lugares. Por eso es importante respetar y mantener el equilibrio de las poblaciones. Aquí tenemos la imagen del pez limpiapeceras. Por último tenemos este tema del ADN, que prácticamente fue el tema en el que nos quedamos antes de salir. Y como ya lo estábamos revisando en clase, el ADN es el que nos permite darnos cuenta de cuáles son las características que heredamos de nuestros padres. El ADN va a ser aquel que va a definir qué características presentamos, qué tipo de cabello, color de piel, de ojos, forma de nuestra nariz, de nuestras orejas, etc. Pero también en el ADN podemos encontrar qué enfermedades heredamos de nuestros padres y podemos llegar a desarrollar también nosotros. El estudio del ADN se utiliza en las ciencias forenses, en los perfiles de ADN en la medicina y también en la biología de sistemas en cáncer. En esta actividad también se nos sugería realizar un árbol genealógico, sin embargo nosotros lo hicimos antes de salir. Si tú ya lo tienes, solo anéxalo a tu carpeta de evidencias, y si no, realízalo y agrégalo a tu carpeta de evidencias, por favor.